y ahora sí. ¿Ustedes están viendo el PowerPoint? Sí, profe. Ahora Perfecto. no. Ahí, Ahora sí. Sí. perfecto. Bueno, vamos a ir a la primera clase. Entonces, ¿qué era lo que tenían la semana pasada para leer? Esto es lo que tenían que leer la semana pasada, que eran las primeras aproximaciones al concepto de comunicación, donde si lo leyeron habrán visto que ahí comenzamos como a trabajar cuáles son las definiciones que hay, eh, que circulan en general en torno a cómo entender y cómo pensar la comunicación. Yo acá lo que siempre planteo es que para hablar de comunicación hay muchas posturas, hay muchas teorías, hay muchas perspectivas. No quiere decir que una es mejor que la otra, que una es más verdadera o menos verdadera. Eso lo vamos a ir trabajando. Ustedes seguramente en conocimiento y ciencias de la salud habrán también podido discutir con la profesora qué significa esto de conocer el mundo que nos rodea, qué tipo de relación establecemos con ese objeto de conocimiento que es el mundo que nos rodea. Y en este caso tenemos que pensar que cuando hablamos de comunicación, también estamos planteando que hay teorías, posturas, marcos teóricos, ideológicos diferentes que ustedes, la idea es que puedan acceder a algunas miradas diferentes para poder entender después desde qué lugar se paran para hablar de comunicación en salud. Yo estoy segura que si estuviéramos ahora en un aula, que es lo que yo hago habitualmente, que agarro el pizarrón y empiezo a escribir todo lo que se les ocurra en relación a comunicación, y seguramente muchos de ustedes me dirían que hay un emisor que le manda un mensaje a un receptor, porque es la forma en que la mayoría de la gente que empieza a hablar de algo de comunicación ha tendido a identificar como la forma más fácil de explicar. Y porque además es esta manera de entender la comunicación como emisor que manda un mensaje a un receptor, forma parte de un modelo que llamamos informacional, que fue acuñado, fue pergeñado, podríamos decir, hace muchísimo tiempo, y sobre todo pensando en un modelo que permitiera pensar cómo se transmite la información desde un punto a otro, tratando de que esa información llegue de la forma en la cual se quiso enviar, o sea que del modo más exacto. Pero ¿por qué estaba pensado de este modo este modelo de transmisión de información? Porque se imaginaba una transmisión de información entre máquinas, en las cuales si, por ejemplo, había que darle la orden a una máquina para que hiciera alguna operación específica, esa información tenía que ser decodificada exactamente por un código, por una señal, para que el receptor o el destinatario último de ese mensaje recibiera la información exactamente de la misma forma que la fuente de esa información quería que fuera interpretada o recibida. Este modelo, que fue pensado por estos matemáticos, Shannon y Weaver, fue pensado también muy en línea con, por ejemplo, para que se den ustedes una idea, lo que era en la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, los aviones bombarderos, que realmente llegara la información exacta a quien debía tirar una bomba en un lugar específico y para que cayera exactamente en ese lugar y no cualquier otro. ¿Se entiende? O sea, la idea de este modelo tenía que ver con eso, que lo que se emitía fuera exactamente lo que se recibía, pero como máquinas, como si fueran dos máquinas que, como dice acá, hay una fuente de información que se convierte en un mensaje, que a su vez se convierte en una señal que viaja por un aparato transmisor, que a su vez es recibida por un aparato receptor y convertida en un mensaje que llega a un destinatario. ¿Qué se veía también en este modelo o en este esquema? Que muchas veces hay fuentes de ruido. Esto que nos pasa de que cuando no podemos escuchar bien la clase porque empieza a ladrar un perro o cuando, bueno, un ruido que lo que hace es dificultar que esa señal se traslade de tal forma que llegue
tal como tendría que llegar a ese receptor. Bueno, fíjense que yo hago mucho hincapié en esta idea de que se llegue de tal forma, que se interprete de tal forma, porque en realidad, si uno lo piensa eh, pensando en máquinas, bueno, es perfectamente posible imaginarse un sistema como el sistema telefónico. Uno habla y el otro escucha, y solo me preocupa que el otro escuche. Pero de ahí a pensar en qué hace ese otro con la información, cómo la interpreta, con qué la conecta, si actúa o no actúa en consecuencia, ya este modelo no me lo puede explicar. Este modelo no tiene que ver con cómo se dan los fenómenos de comunicación dentro de un contexto cultural, sino que me sirve para pensar en la transmisión de información y solo entre máquinas que están habituadas a codificar y a decodificar de una misma forma. ¿Qué es lo que se plantea como características de ese modelo que más reducido, podríamos decir, emisor, mensaje, receptor? Bueno, se busca pensar en la transmisión óptima, como dice ahí, de los mensajes. Esta idea de transmisión óptima es pretender que lo que se dijo sea exactamente lo que el otro escuche y le llegue tal como el emisor quiso que le llegara. Y esta es una especie de utopía, podríamos decir, ¿no? Porque, bueno, fíjense que esta idea de la transmisión óptima en el campo de la salud está muy presente. Esta idea de que cuando un enfermero, cuando un médico dice, ay, no entiende nada de lo que le digo, ¿no? Está como de base este modelo imperando ahí en esa mirada, porque se imagina ese profesional de la salud que el otro va a entender exactamente lo que yo le quise decir, porque si yo le transmití algo, ese A le tiene que llegar tal como se lo transmití a esa persona. Bueno, ese es como el trasfondo que está en la mirada informacional, que es lo que nosotros queremos discutir acá y que queremos cuestionar. ¿M? ¿Hasta qué punto la comunicación humana se puede pensar como transmisión óptima de mensajes? ¿Es posible pensar en la transmisión óptima de mensajes cuando lo que intervienen son personas que están ocupando un determinado lugar en un conjunto de relaciones sociales, personas que pertenecen a una cultura determinada, personas que tienen a su vez historias previas acerca de determinadas cuestiones? O sea que esta ilusión, podríamos decir, de la transmisión óptima de mensajes es propia de este modelo informacional que ha sido bastante dañino, podríamos decir, para la comunicación en salud, porque no ha permitido ver por qué la gente no recibe los mensajes sanitarios como uno piensa que debería recibirlos. Y si no, miremos lo que está pasando en relación a la pandemia. Muchos de los mensajes que han circulado en relación a la pandemia, que han tenido como intención marcar lo peligroso y lo malo que es salir de la cuarentena, salir del aislamiento, porque nos podemos todos contagiar y nos podemos todos enfermar, cuando fue transmitido y circulado por todos los canales habidos y por haber, las personas de todas maneras siguieron saliendo. Si, yo vivo en la ciudad de La Plata y si salís un poquito nomás te das cuenta que hay mucha gente transitando, ha habido movilizaciones, se ha cuestionado si era cierto, si no era cierto, si estaba bien, si estaba mal. Hay gente que se reúne en las casas para festejar cumpleaños familiares o que directamente sale como si no pasara nada. Entonces, muchas veces los mensajes de salud están armados y están pensados un poco partiendo de este modelo, de creer que si yo digo una cosa, va a llegar de esa forma a mi receptor. Y es no comprender que están jugando otros elementos en las personas, que hace que reaccionen a veces incluso de manera contraria a lo que se espera. Otra de las características del modelo informacional tiene que ver con esta idea del feedback, pero vieron que uno dice
por ahí si no tengo feedback o hace falta feedback, como es una cosa más trivial. Acá en realidad en el modelo informacional lo que planteaba era la necesidad de chequear la efectividad del mensaje, es decir, cómo sabe el emisor si el receptor recibió exactamente lo que el emisor quería que recibiera. Bueno, nuevamente, en el contexto de las relaciones humanas, esto es absolutamente complejo. No hay manera de chequear esa ilusoria efectividad en la mayor parte de los casos, ¿no? Bueno, otra característica es esta idea del ruido. Fíjense que para el modelo informacional, el ruido es todo lo que hace que un mensaje no llegue del emisor al receptor tal como el emisor quería y que no se escuche, no pueda llegar. Esto cuando se trasladó al campo de las comunicaciones humanas y de la comunicación en salud, se llegó al punto de pensar que ruido era todo aquello que impedía que, por ejemplo, una comunidad o una familia o una persona cumpliera con el mensaje, por ejemplo, en el campo de la promoción en salud, en relación a una práctica saludable o a tener que llevar adelante determinada indicación médica. Y el ruido en la teoría informacional era algo que había que eliminar, porque si el teléfono hace un sonido feo que no me deja hablar por teléfono, yo tengo que buscar cuál es la fuente de ese ruido y eliminarlo. Ahora, en una comunicación humana, donde estamos las personas involucradas y donde hay prácticas de salud en juego, y si yo trato de llegar a una comunidad este, para que adopte determinada conducta, porque me parece que es una conducta saludable, que les va a hacer bien, pero esa comunidad tiene una interpretación diferente a la mía, porque pertenece a una cultura, a una etnia, a un grupo social en el cual la salud tiene otra significación, entonces, eso, ¿cómo lo interpreto? Si yo me paro en el modelo informacional y lo pienso como ruido, tendría que pensar que tengo que eliminarlo y que voy a eliminar una cultura. No, una que no debería pretender nunca nadie eliminar ninguna cultura y otra que no podría hacerlo aunque quisiera, ¿sí? Porque ya vamos a hablar también, y ustedes han tenido prácticas culturales y conocimiento y ciencias de la salud, ya vienen hablando bastante de cultura, bueno, sabrán todo lo que esto implica. Por lo tanto, el modelo informacional no nos sirve, como estamos viendo hasta ahora, para explicar lo que pasa en la comunicación humana y mucho menos nos sirve para explicar lo que pasa en la comunicación y la salud. Bueno, la redundancia como otra característica, esta idea de repetir y repetir. ¿Cuáles son las críticas que se le ha hecho al modelo informacional? Bueno, más allá de todo lo que yo he mencionado recién, otra de las críticas es creer que todo el poder en una relación de comunicación lo tiene el emisor. Y pensar además que hay un emisor y un receptor. Ya en eso tenemos un problema, porque somos todos emisores y receptores permanentemente. Este modelo lo que hace es pensar que hay un lugar de la emisión y un lugar de la recepción. Es como Paulo Freire, no sé si escucharon hablar de él, un educador muy conocido, educación popular. Él hablaba de la educación bancaria, porque era como el banco donde el modelo de concepción de la educación que creía que educar era llenar las cabezas de conocimiento como si esas cabezas estuvieran vacías. Bueno, un poco con el modelo informacional tiene que ver con esa idea, de que todo el saber o todo el conocimiento o toda la información está en un lugar que es el del emisor. Y entonces esto le deja al receptor un lugar muy pasivo, de recibir un mensaje y actuar en consecuencia. Entonces acá pareciera que el emisor es el que impone los temas, impone los códigos, y pensémoslo en el campo de la salud, si muchas veces no sucede eso
en algunas prácticas de promoción de la salud, ¿no? Esta idea de que el discurso médico es el único que sabe sobre salud y entonces no escucha lo que sabemos las otras personas, lo que saben un pueblo, lo sabe una comunidad acerca de su propia salud y entonces impone sus propios códigos y maneja ese proceso de comunicación. Por lo tanto, esto le da una unidireccionalidad. La otra cuestión es que se presuponen, como dice acá, que todos manejamos el mismo código, como si yo pretendiera que todo lo que hoy estoy diciendo acá, que es producto de que durante muchos años yo me formé en este tema, que leí un montón de libros, un montón de artículos, que vengo dando clases hace un montón de tiempo, yo no puedo pretender que ustedes asimilen todo esto exactamente como lo estoy diciendo hoy, ya porque no manejan muchos de los códigos vinculados con esto que estamos diciendo. Entonces, también tengo que suponer que algunos de ustedes van a darle algún sentido a lo que yo digo que no va a ser el sentido seguramente a veces que yo le quiero dar. Porque ustedes me van a conectar lo que escuchan con lo que leyeron, con lo que vieron en otras materias, con lo que les parece de la vida cotidiana. Van a tener también otros sentidos que están dando vueltas y que van a utilizar para poder captar lo que estamos hablando hoy acá. Bueno, lo que ya dijimos, ¿no? Es un modelo que presupone que el receptor es pasivo. Fíjense en el dibujito, no tiene boca. El receptor solo escucha, es una oreja nada más. ¿M? Y está muy fuertemente asociado a la idea de la causa, de pensar que yo puedo incidir en el otro, ¿no? Que puedo tener un efecto en el otro y que yo puedo modificar la conducta del otro o puedo hacer que el otro piense lo que yo quiera. Y fíjense que esto está muy presente también cuando hablamos en la vida cotidiana, que hoy al principio de la clase alguna de ustedes comentó en relación a los medios masivos, ¿no? Esta idea muy vigente de que, bueno, si la televisión dice tal cosa, todos van a creer lo que diga la televisión. Y bueno, eso es pensar desde un modelo como este que estamos criticando de alguna manera, porque es pensar que somos todos personas cuyas mentes las tenemos vacías y que solo por escuchar lo que nos dice un periodista o lo que nos dice un político, ya vamos a llenar nuestra mente vacía de todo lo que estoy escuchando. Y es como muy limitado pensarlo en esos términos, porque somos personas que a su vez tenemos formas de entender el mundo, formas de relacionarnos con el otro, y es muy probable que yo tienda a escuchar a un político o a un periodista porque me siento identificada y porque siento una afinidad. Si a mí me dice un sector X que en realidad el coronavirus no es tan terrible y que lo que deberíamos hacer es salir todos a la calle y que, bueno, se enferme quien se tenga que enfermar, no es que yo me voy a dejar guiar porque el periodista dijo eso, es que probablemente yo ya algo de eso lo pienso. ¿Mm? Ya algo de eso está dentro de mi campo de pensamiento y de mi forma de entender el mundo, que hace que me sienta mucho más identificada con un discurso que con otro. ¿Por qué digo esto? Porque el error más frecuente, y que lo vemos incluso con esto del coronavirus, es esta idea de creer que las personas somos simples cosas, o esto que dice acá, ¿no? Se cosifica a las personas, como si pudiéramos todos actuar como las ovejitas de un rebaño que nos dicen una cosa y hacemos lo que nos dicen. Y bueno, yo tengo grandes dudas y grandes pruebas acerca de que no es tan así, sino que en general uno tiende a escuchar a aquella persona a la que comparte algún piso común, hay algo previo que me hace que escuche más a uno que al otro, y tiendo a hacer cosas en mi vida cotidiana que tienen que ver con otras cuestiones más allá de que lo que me diga
un periodista o un político en particular. Por supuesto, lo que sí hacen los medios es exacerbar una idea, imponerla como tema. Lo que sí no podemos dudar es eso, que los medios tienen el gran poder, ahí sí, de imponer los temas sobre los cuales hablamos. Y eso es indudable, lo que no significa que todos pensemos como nos dicen que tenemos que pensar. Después abrimos el debate y lo discutimos si quieren. Este es un modelo, el informacional, como digo acá, que ha tenido una gran aceptación en el campo de las estrategias de comunicación y salud y que no ha sido muy efectivo justamente porque parte de la idea de que uno diciendo algo puede cambiar la conducta. Si yo digo no fumen porque les va a hacer mal, entonces la gente va a dejar de fumar. Sabemos que eso no sucede. Sabemos que enfermeros, enfermeras, médicos, médicas que saben perfectamente que fumar hace mal, fuman, y es más, es muy probable que hasta le digan a sus pacientes que no fumen y después salen de la consulta y se prendan un cigarrillo, y sabemos que no es tan lineal, que si yo le digo a la gente no fume porque le va a hacer mal, la gente va a dejar de fumar. Eso tenemos millones de pruebas para demostrarlo. Por eso es que decimos que ese modelo informacional no nos cierra mucho en esto de pensar la comunicación en salud. Otros autores han hablado de un modelo orquestal, de en vez de pensar en esta idea unidireccional como del telégrafo, decían estos autores, donde yo mando un mensaje y el otro lo recibe, más bien la comunicación tiene que ver como una puesta en común, como todos los procesos, como decía un autor, Gregory Bateson, todos los procesos a través de los cuales la gente se relaciona y cómo todos nos influimos entre nosotros. Es probable que en un proceso de atención de enfermería, el enfermero o la enfermera pueda influir de algún modo en el paciente, pero también el paciente va a influir de alguna manera, de alguna forma, cualquiera, ¿no? Influencia no es decir que haga lo que yo quiero, sino que hay algo ahí que se transmite en esa interrelación, que lo vamos a ver más cuando veamos comunicación interpersonal, en la cual podríamos decir que nadie sale igual de un contacto, de una relación, de una interacción. Hay distintas formas también de pensar la comunicación, ya sea en términos grupales, por sectores, por personas, y lo que sí es importante pensar es que no hay simetría. ¿Qué quiere decir eso? Que no hay relación de absoluta igualdad, ¿no? Si uno piensa la comunicación en el contexto de salud, es muy fácil darse cuenta que la relación médico-paciente o la relación enfermero-paciente son relaciones asimétricas. ¿M? Es decir, no se dan en un mismo eh, nivel en el sentido de que no todos están del mismo modo en esa relación. Cuando yo voy a una consulta médica, voy a buscar que el médico resuelva mi problema de salud. ¿M? Y el médico está en un lugar en el cual sabe que yo estoy esperando que me resuelva ese problema. Ya partiendo de esa base, podemos ver que no hay igualdad en esa relación. Y lo cual no es malo, no es ni bueno ni malo, ¿sí? Lo que sí es importante entender que esa es la característica propia de una relación en el campo de la salud. Y después en el texto que les dimos para leer estaba la propuesta de Prieto Castillo, donde lo que trata de hacer este investigador argentino, que ha trabajado mucho en el campo de la comunicación y la educación, es también discutir con este modelo informacional, decir, bueno, en realidad este modelo no nos sirve para explicar lo que sucede en la comunicación humana, servirá para hablar de la transmisión de información entre máquinas, pero no nos sirve para la comunicación humana, porque cuando hablamos de comunicación humana hay otros elementos que entran a jugar. Por ejemplo, todo proceso de comunicación se da en un contexto determinado, en un contexto político, económico, social, en un país que tiene una forma de vida política, una forma de vida económica, o sea, hay un contexto
amplio, grande, en el cual se desarrollan los modelos de comunicación. Pero a su vez se dan según un marco de referencia, es decir, cada proceso de comunicación, las personas que intervienen en un proceso de comunicación tienen sus propios marcos de referencia, lo que han aprendido en su familia, en su vida, en sus grupos sociales, otras experiencias que han tenido. Cuando hablamos del caso del campo de la salud, uno puede decir, cada vez que yo establezco una relación con un enfermero o con un médico, ya tuve experiencia de haber entrado en relación con médicos, con enfermeros, con hospitales, ya llego a una guardia, a un hospital, a una salita, llego con un marco de referencia que tiene que ver con mi historia, con lo que yo he vivido, con otras situaciones. Si yo ya me acostumbré a ir a un centro de salud y que siempre que voy no hay nadie para que me atienda, voy a ir una vez y voy a estar enojada y voy a pensar que está todo mal porque ya tengo esa historia detrás de todas las veces que pensé que me iban a atender y no me atendieron. Entonces, hay, por un lado, un marco amplio como es la formación social, que tiene que ver con estas condiciones político-económicos, culturales, donde transcurre un proceso de comunicación, pero también mi marco propio de referencia. A su vez, no hay un único código, sino que hay distintos códigos. Códigos distintos pueden ser lenguas distintas, pueden ser códigos según edades diferentes, no es lo mismo cómo dirigirse o cómo hablar con jóvenes a cómo hablar con adultos mayores en un contexto de salud, ¿no? Siempre vamos a ver que se utilizan formas diferentes para darle sentido a las palabras. Aunque las palabras sean las mismas, los sentidos cambian. Tampoco hay un emisor y un receptor, dice Prieto. Hay momentos en los cuales somos emisores y momentos en los cuales somos receptores, que en realidad no dice receptor, sino que dice percepción. ¿Y por qué dice percepción? Porque recepción pareciera que solo se escucha, pero en la comunicación humana no hay solo un mensaje que pueda entrar por un único sentido, sino que nos comunicamos de una multiplicidad de formas, con gestos, movimientos, con la forma que tenemos o de mover las manos o de mirar al otro. Entonces uno está percibiendo cuando entra en relación con otra persona, percibiendo todo lo que va sucediendo en esa relación, no solo escuchando lo que se dice. ¿Mm? Por eso los medios y los recursos de la comunicación son variados, los mensajes también, así como las interpretaciones o los temas de los cuales se habla. Fíjense que acá lo que hace Prieto Castillo, por eso decimos un modelo más humanístico. ¿Por qué? Porque es olvidarse de esta idea de emisor, mensaje, receptor, que solo sirve para explicar la transmisión de información entre máquinas, imaginarse un proceso más complejo, que a nosotros nos sirve mucho más para entender lo que pasa en salud, porque es lo que decíamos al principio, si yo necesito desarrollar habilidades comunicativas para desarrollar mi profesión como enfermera o como enfermero, y pienso que la comunicación se reduce a que yo diga algo y el paciente me crea, lo haga o piense lo mismo que yo, estoy frita, estoy en el horno. Eso no va a suceder. ¿Por qué? Porque el paciente va a tener un marco de referencia que va a ser distinto al mío. Mi vida, difícil, por ahí sí o por ahí no, pero no necesariamente va a tener las mismas historias o experiencias que la otra persona, con lo cual ambos tenemos marcos de referencia bastante distintos. A su vez, manejaremos códigos diferentes y seguro interpretaremos de diferente manera. Bien, vamos a volver acá al Meet. Hasta acá, digamos, es un poco lo que planteamos en la clase 2, que tiene que ver con esto de pensar los modelos y poner a consideración, por un lado, el modelo informacional, que sí, que tiene que ver con la teoría matemática de la información, como aportan acá,
y ponerlo en relación y en discusión con este otro modelo que está pensando en la relación entre personas. Y en esta clase que comienza hoy, ustedes van a tener lecturas que los van a orientar a tener otra idea más acerca de la comunicación. Porque también Prieto Castillo sigue pensando en un modelo con elementos, ¿no? Como la fase de emisión, la fase de percepción. Es una mejora, pero sigue pensando en un modelo estructurado. En esta clase ustedes tienen para leer esta idea de pensar que la comunicación en realidad tiene más que ver con procesos de, como decimos nosotros, que suena un poco difícil, pero vamos a tratar de explicarlo, de producción de sentido. ¿Qué quiere decir esto? Que toda vez que nos comunicamos con alguien o nos comunicamos con un grupo o vemos algún proceso de comunicación, lo que estamos haciendo es poniendo en juego nuestra forma de entender el mundo, pero la estamos poniendo en juego con otras personas que a su vez tendrán otras formas de entender el mundo, ¿sí? Y en ese sentido, el lenguaje es lo que utilizamos para hablar del mundo que nos rodea, y eso no quiere decir que haya un discurso o un mensaje más verdadero que otro, sino que lo que hay es un uso del lenguaje, un sentido de los mensajes que va a estar acorde a mi forma de entender el mundo. ¿Qué quiere decir mi forma de entender el mundo? Es cómo yo me fui acostumbrando a interpretar las cosas que me rodeaban, lo que considero que está bien, lo que considero que está mal, que muchas veces sucede en la sociedad esto de intentar imponer en el otro nuestra propia visión del mundo, ¿sí? Y bueno, ahí entra a jugar este concepto que seguramente vieron bastante en prácticas culturales, que es el de hegemonía, ¿no? Esta idea de hegemonía, del pensamiento hegemónico, de cómo sectores o grupos de poder intentan imponer algún significado por sobre otros. Esto va a ser un poco el tema sobre el cual vamos a circular durante esta clase y la próxima, porque en la próxima clase les vamos a dejar, vamos a habilitar un videíto y sobre el cual nos va a interesar mucho que volvamos a tener una charla y una discusión acerca de esta idea de qué significa eh, que la comunicación tiene que ver con producción de sentido, qué significa que la producción de sentido tiene que ver con la visión del mundo y cómo juegan en todo esto los procesos de hegemonía que generan que en determinado momento de determinada sociedad haya discursos que tengan más peso que otros. Pero bueno, hasta aquí como para que ustedes puedan tener un panorama de lo que estuvimos planteando en los textos que le dimos para leer y abro para que me hagan todas las preguntas que quieran hacer o los comentarios o las opiniones que tengan en relación a todo lo que he estado diciendo. ¿Se entendió algo primero y principal? ¿Se entendió o no se entendió nada? Bueno, me alegro, me siento bien. Pero está bueno que ustedes también todo esto lo piensen en relación a, no solo, o sea, para nosotros es importante que lo pensemos en relación a lo que va a ser su futuro desempeño profesional, porque si hay algo que tienen que aprender, tanto como tomar la presión o controlar la temperatura, creo yo, por supuesto que lo mío es una deformación profesional mía, igual que saben tomar la temperatura o tomar la presión, tienen que saber cómo comunicarse con el otro y entender que no hay una receta, que no es que si yo que acaban de aprender con nosotros la mejor forma de comunicarse, no, no somos coach
esta cosa que hay tanto dando vuelta que yo no creo mucho para nada en el coaching y todo eso, donde te dicen cómo hacer para ser feliz en la vida o cómo hacer para que todo el mundo te entienda y hagan todo lo que vos querés que hagan. Yo eso no lo creo, discúlpenme si alguno de ustedes lo cree, pero lo que sí creo que todos tenemos que desarrollar habilidades para poder comunicarnos con los demás. En este caso, para ustedes va a ser crucial. Una enfermera, un enfermero tiene que tener sí o sí habilidad para interpretar cómo está viviendo el otro el proceso de salud de enfermedad que está transitando. Va a tener que saber qué le va a decir y qué no le va a decir. Y tan importante lo que no le va a decir como lo que le va a decir. Eso es fundamental. Nosotros vamos a trabajar mucho sobre esta idea. Después de la próxima clase vamos a hacer como, no un cierre, porque esto no cierra nunca, pero terminamos la unidad 1 y después vamos a arrancar con la unidad de comunicación interpersonal. Y ahí vamos a ver un montón de ejemplos de cómo funcionan estas cuestiones en el campo de la relación enfermero-paciente, médico-paciente, y qué cantidad de, como dicen algunos, malentendidos que se dan muchas veces en la comunicación y que terminan derivando en problemas muy serios para los pacientes y muchas veces muy serios para los profesionales de salud, porque muchos casos que han terminado en juicio por mala praxis o por lo que fuere, muchas veces han estado originados en el mal manejo de la comunicación que se hizo en un momento dado de una consulta o de una situación. Entonces, es muy importante para ustedes que puedan entender esta posibilidad de desarrollar la habilidad comunicativa del mismo modo que van a desarrollar en cuidados básicos un montón de otras habilidades para el trabajo enfermero, ¿sí? Bien. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Algo que quieran comentar? Entonces, durante esta semana ustedes ya empezaron a tener habilitado el trabajo práctico 1, es obligatorio, es individual, tienen tiempo hasta el 30 de septiembre para hacerlo y pueden ya comenzar a trabajarlo, a desarrollarlo con todo lo que vamos viendo en las clases. Esta clase que estamos grabando, yo después se las voy a enviar el link por el grupo, por el campus. Recuerden que tratamos de que todo transcurra dentro del campus, salvo que tengan alguna dificultad específica y no lo puedan hacer, pero que todo pase por el campus virtual. Y bueno, con respecto a lo que me pedían la otra vez de las fotocopias que les acabate, yo ya le di a Adriana y el Drive y le expliqué que seguramente después iremos subiendo alguna bibliografía más, pero por el momento la bibliografía que tenemos es la que está en ese Drive. ¿Algo más que quieran comentar, preguntar? ¿Se entendió bien el manejo del campus y lo de las fechas y todo eso? Bueno, perfecto. Voy a dejar de grabar.